A ver, es una estadística medio difícil de tomar, supongo, pero bueno, la realidad es que seguramente si se lo preguntas a cualquiera, te va a decir que es posible. ¿Cómo estás, Maca? Gracias por venir. Bueno, un gusto. Ahora lo retomamos. Sí, se habla mucho, ¿no? De que hay una hiperinformación a través de las redes, en la televisión, pero creo que hay mucha información, pero no hay información saludable o certera de cómo vincularnos, de cómo tener vínculos, ¿no? De cómo acceder a información confiable sobre sexualidad. Sí se habla mucho de una recesión sexual. La realidad es que acá en Argentina no tenemos un estudio específico que se haya hecho, pero sí, tomando encuestas de Estados Unidos, se ve claramente una recesión sexual en los últimos años, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Uno de cada 4 jóvenes entre 19 a 29 años, te tiro una cifra, no tuvo relaciones en el último año. Ok, Así que bueno, sí, es algo que inte- está susceptible. interesante. A ver, podemos tomarlo como que es bueno, como que es malo. Quizás también hoy por hoy la gente dedica más tiempo a hacer muchas cosas nuevas que hay que al sexo. También podríamos pensarlo así. Digo, por ahí, hoy en día hay tantas cosas que se amplía un universo enorme de información, de cosas para hacer de internet, de contenido, de nuevos trabajos, que por ahí la gente también ocupa más el tiempo en otras cosas y quizás antes tenía más tiempo para tener sexo y demás. También podemos tomarlo así. Pero antes de hablar de sexo y sociedad, queremos conocerte. Quiero que me cuentes, a mí siempre me interesa preguntar, más que nada, el recorrido académico, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste sexología directo o te graduaste? Bueno, les cuento un poquito. Yo soy Macarena Ceballos, psicóloga. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Después estudié sexología y terapia de pareja. em, y bueno, me dedico a cuestiones vinculares, cuestiones de deseo, de ansiedad, de comunicación. eh, Básicamente eso, ¿no? Bien, ¿podrías comentarnos más o menos cómo es que llegaste a estudiar sexología? Si fue por un recorrido universitario o por algún punto en particular o... Sí. Creo que la sexología llegó a mi vida por una curiosidad, ¿no? Una búsqueda personal también. No es que en la facultad tenemos una materia que sea de sexología. Fue un poco algo que me llegó, que me empezó a generar curiosidad una vez que me recibí y me di cuenta de que la sexualidad es algo que atraviesa todas las capas de nuestra vida. No sé, el cuerpo, cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos, ¿no? Acerca también de nuestra imagen, nuestra propia imagen corporal. Así que bueno, fue una búsqueda creo que muy personal también de lo que yo quería como eh, saber para ayudar a mis pacientes. Creo que siempre en una sesión sale un tema referido a la sexualidad. Bien, decime si podés respondérmelo de la forma menos académica posible, ¿qué es la sexualidad? Ay, la sexualidad. Bueno, siempre decimos, ¿no? Académicamente que es como un aspecto central en la vida de cada persona que abarca muchas cuestiones, como el sexo, la identidad, los roles, la reproducción, la intimidad, cómo nos comunicamos. Para mí, en la sexualidad sí es un aspecto central y esto que te decía, ¿no? De que atraviesa todas las capas de nuestra vida, no solo el sexo, ¿no? Que muchas veces se reduce a orgasmo, penetración, sino también a cómo nos vinculamos con el otro, cómo hablamos, cómo deseamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo indagamos en nuestro placer, qué es normal para nosotros y qué no, cuáles son nuestros prejuicios, nuestros miedos. Bueno, creo que es mucho más amplio. Es, Y que, perdón, ¿no? Sí, pero que también a veces es algo muy oculto en la vida de las personas. Es como algo que genera muchísimo tabú y que muchas veces se sufre en silencio, ¿no? A veces recibo pacientes que tal vez me dicen que vienen a querer trabajar o indagar sobre otras cuestiones y a la segunda, tercera sesión me dicen, bueno, yo en realidad quería venir por tal aspecto de mi vida que me resulta doloroso, me resulta traumático, eh, y creo que poder ayudar a alguien
a trabajar esas cuestiones es muy reconfortante también, ¿no? Sí. Digamos que la sexualidad se puede decir que es cuerpo, es conexión corporal más que intelectual, ¿no? Es esa unión entre cuerpos de personas. Yo diría que son las dos O las caras dos. de una misma moneda. Ajá. Sí, es cómo nos vinculamos físicamente, pero también hay una parte emocional que es muy importante, que tal vez hoy no se hace, no tanto hincapié, pero que sí es muy importante al momento al momento de tener un contacto sexoafectivo. Claro, claro. O en la parte intelectual, digamos, de que además del cuerpo, que esto de hablar con otra persona, comunicarse, preguntarse qué le gusta, qué no. Para la sexualidad también hay que entrenarse, podría decirte, sí o no. O sea, no es algo que sale tan natural, sino que es uno que va aprendiendo cómo relacionarse con uno mismo y con los otros. Sí, es interesante esto que decís, porque yo creo que hoy, a través de las redes y de los medios, un poco lo que decías al principio, ¿no? Hay demasiada información, ¿no? O demasiadas técnicas, pero no hay un aprendizaje desde nosotros mismos, ¿no? No hay como una indagación de qué es lo que te gusta vivir tu sexualidad, cómo deseas, cómo te vinculás, cómo te gusta comunicarte. Creo que eso es algo muy personal de cada uno, que ningún reel de 15 segundos te va a enseñar, ¿no? Cómo te gusta desear, cómo te gusta sentir placer. Una gran manera de aprender la sexualidad es el autoerotismo, imagino. Es importante, ¿no? ¿Vos lo creés importante para cuando uno es joven y está aprendiendo o para el resto de su vida es importante el autoerotismo? Yo creo que el autoerotismo es educación sexual íntima, ¿no? Personal. Es O clave. sea, es clave, me parece fundamental porque nadie te puede decir cómo te gusta desear, cómo te tenés que tocar. Es algo muy personal. Hoy, no sé, en las redes vemos un montón de tips, de técnicas, pero la realidad es que el placer es de uno, lo que uno desea es muy particular. Y solo lo conoces explorando. O Sí, sea, no hay otra forma. Entonces, sí, me parece un recurso fundamental a lo largo de toda la vida, porque vos me preguntabas, ¿no? Recién qué es la sexualidad y es un aspecto muy dinámico. O sea, nosotros tenemos sexualidad desde el momento de nuestra gestación hasta el momento de nuestra muerte y es algo que constantemente va cambiando. No se mantiene igual a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, tal vez en algún momento en particular hay cosas que te gustan o te vinculas de una manera que después con el tiempo va cambiando y está bien que sea así. total. ¿Y las personas homosexuales tienen más problemas relacionados a la sexualidad en relación a que es un problema, tienen una ubicación social en relación a la sexualidad más anormal, por así decirlo? Digo, lo que en el común de la gente, ¿no? Que piensa que como que es menos común. Por ese motivo, ¿tienen más problemas el sexo o al revés? ¿O son gente que la lleva mucho más fácil? Yo creo que no hay una sexualidad normal, ¿no? Hay distintas sexualidades como personas y cada uno esto va a tener una forma de vincularse, ¿no? A ver, lo importante es que haya respeto, que haya consentimiento, que haya conexión física o emocional con la otra persona. Todos en algún punto tenemos, ¿no? Como alguna problemática. No creo que sea algo de la orientación De la sexual. orientación. Es lo mismo con hombres y mujeres, ambos tienen problemas, llegan a la consulta por igual, o notás que en términos de sexo femenino y masculino hay más problemas en un sexo que en otro. O eso también es Sí, muy cultural el problema sexual, yo ¿no? creo que las mujeres somos las que más consultamos, pero porque socialmente también estamos, me da la sensación, ¿no? Más habilitadas para hablar de lo que nos pasa, estamos como mucho más conectadas con nuestras emociones. Y me da la sensación de que los hombres ya consultan cuando hay una problemática. Cuando hay una problemática, Solo pasa, ¿no? Como que bueno, ya cuando sienten que es algo que no pueden resolver, pero si no está como esta cuestión de, bueno, pero capaz que lo soluciono solo, capaz que no es tan grave, ¿no?
Y también creo yo, corregime si no, creo que la sexualidad de la mujer es bastante más compleja, ¿no? Porque, según lo que pienso yo, ¿no? Porque el órgano sexual de la mujer es un poco más complejo de conocer. Yo no diría que es complejo. En realidad lo que pasa es que a lo largo de la historia la vulva fue lo que menos se estudió en relación Tuvo menos a... protagonismo. No, o sea, pensemos que recién se conoció toda la estructura del clítoris en 1992, 1995, por una autora que se llama O'Connor. Entonces, o sea, del pene muchísimo antes. Entonces, bueno, hay mucho desconocimiento. Recién ahora estamos hablando más, ¿no? De nuestro placer, de qué nos gusta, cómo es la estructura en su totalidad. Sí, a ver, lo que podemos pensar en relación a anatomía o tiempos biológicos es que nosotras necesitamos Más tiempo. mucho más tiempo, ¿no? Pero porque necesitamos como más irrigación de sangre para llegar a cubrir em, toda esa zona, ¿no? Ahora zona. Y además es un órgano interno, la vagina, a diferencia del pene, ¿no? Digo, no es más difícil explorarlo. Por eso Sí. por ahí es. En realidad, el clítoris, por ejemplo, es un órgano que tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, entonces a lo que me refiero es que necesitamos más cantidad de sangre que irrigue la zona para cubrir todas esas terminaciones. El clítoris vemos visiblemente un cuarto, pero por adentro hay toda una estructura interna que recorre, ¿no?, los labios y demás. Claro. Empieza, digamos, como en un extremo, desde para afuera, como si fuese un mini micropene, y va como así, ¿no? Exacto, las raíces. Ok, bien. Entonces, bueno, estamos hablando de una conformación, sí, más grande, ¿no? Sí. Pero vos podrías decir, los hombres, ¿les cuesta saber más o menos cómo se define, digamos, cómo entender el clítoris? Sí, un montón. O sea, creo que ahora no tanto porque hay más información, pero si no, creo que hay para ustedes una facilidad no mucho más más visible de decir, bueno, lo vemos, se paró o no se paró, como Claro, más, claro. más fácil. Es más fácil. Sí, sí, por eso el clítoris es todo un. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Sí. ¿Y el sexo es solo placer genital o tiene más? Buena pregunta. Yo creo que el placer es una dimensión del sexo que está buenísima, pero hay mucho más. O sea, el sexo también es, como decíamos, ¿no? Es comunicación, es intimidad, es conectarte emocionalmente con otra persona, es saber qué te gusta, qué no, cómo deseas, es tu historia personal, ¿no? Va muchísimo más allá del placer genital. Era solo una dimensión. Sí. Sí, también hay, digo, relaciones sexuales por cada pareja que existe, digamos, todas son distintas las Todas son relaciones distintas. sexuales. A mí me gusta pensar mucho el cuerpo como todo un mapa erótico, ¿no?, a explorar, donde si lo pensamos de esa forma, la genitalidad queda apartada, ¿no? No tiene tanto un primer lugar, sino que vos podés recorrer todo tu cuerpo como una zona erógena y te puede generar placer. ¿La mujer tiene más ampliada esa zona erógena que el hombre? ¿O no necesariamente? Yo voy, digo, a las preguntas Sí. que la gente en general piensa para que tratemos de construirlo, ¿no? Desde arriba. Sí. No, en realidad vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo nuestro cuerpo puede ser una zona erógena a explorar. Tenemos puntos que son como tal vez los más conocidos: oreja, cuello. A mucha gente le gusta, por ejemplo, el antebrazo, las piernas, abdomen. Como, bueno, empezar a indagar qué placer te gusta. Claro. Y más allá de lo genital y de esto de las zonas erógenas, ¿qué otro tipo de, a ver, que podamos más o menos nombrar de sexo hay? Entiendo que hay uno que es lo que es el voyeurismo, que es, digamos, el placer por mirar. ¿Eso se lo considera sexo? Sí, el voyeur. Sí, o sea, para mí son prácticas sexuales, ¿no? O sea, dentro de la sexualidad, como dijimos, tiene varios aspectos que se integra también esto, ¿no? Las prácticas que uno realiza, los roles. Em, para mí también es como que hay algunas etiquetas que generan un poco de estigma o de prejuicio, ¿no? Como el tema de los fetiches, de bueno, me gusta los pies, me gusta la lencería, los zapatos, hombres tal vez que les gusta ponerse de ropa interior eh, femenina, mal llamado. Claro. No hay algo que esté bien o esté malo. O sea,
Sí, si nos paramos obviamente de lo no consensuado, no es lo correcto, cuando hay falta de respeto, cuando va en contra, ¿no? de ciertas políticas sociales. Obviamente hay códigos que hay que cumplir porque estamos dentro de una sociedad y hay leyes que cumplir, em, pero sí me parece como que son prácticas, que no hay una que esté bien o esté mal, ¿no? Está bueno como explorar, ver qué te gusta. Sí. ¿Y cuánto sabemos como sociedad de sexo, no? O sea, la sexología yo supongo que es algo como que, si bien puede estar hace mucho tiempo, se empezó a divulgar y a dar a conocer hace relativamente poco, ¿no? O sea, Sí. casi ni se veía porno hace 20 años, por ejemplo, era mucho más tabú que hoy por hoy. ¿Cuánto sabemos de sexo? Yo creo que hoy hay mucha información en todos lados, en las redes, en los medios, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cualquier diario, revista, siempre encontramos algo referido a la sexualidad, pero falta poca, o sea, hay poca información saludable, ¿no? Orientada a un placer, una sexualidad más consciente. ¿A qué me refiero? A que tal vez, no sé, me pasa con algunos programas que escucho que preguntan, bueno, a ver, levante la mano, ¿cuántas veces tuvieron los que tuvieron 5 veces relaciones esta semana? O Claro, hace cuánto que no haces tal cosa. Bueno, creo que eso va generando, ¿no? Como mucho estigma. claro. Como Eh, que hay una cantidad de tener relaciones sexuales por semana que está bien y otra que está mal. Siento que la información que se da hoy en día se convierte en exigencia, Exacto. ¿no? Es como toda esa sobreinformación se traduce en exigencia de cuestiones que hay que cumplir, de pasos que hay que hacer, y termina siendo parte de una performance, ¿no? que hay que cumplir. Entonces le saca un poco la espontaneidad, te genera temor a equivocarte o temor de que estás haciendo algo que no está bien o que te falta conocimiento, que no sabes hacerlo, como si hubiera una vez sí a cumplir, ¿sí? Y eso es lo que me parece que no está bueno en cuestiones de deseo, de placer. Ujú. ¿Para qué sirve saber de sexo? Digo, saber de meterse a escuchar a la gente que lo divulga, ir a consulta sexológica, empezar a conocer cómo funciona el órgano masculino y el órgano femenino. eh, Sí. ¿Para qué sirve meterse y conocer de la sexualidad, de la sexología? Mira, Para la gente, sí, todos, ¿no? desde una consulta en sexología, para mí lo que es clave es que obviamente en la consulta podemos trabajar un montón de problemáticas asociadas a la sexualidad o referidas a una disfunción, pero también la consulta es clave para poder prevenir y para poder educar, porque a veces, tal vez porque escuchaste, viste un reel o te quedaste, no sé, con alguna patologización de algo que puede ser normal y vos traes, no sé, a la consulta un concepto que lo viste en redes y decís, che, yo salí con una persona que hizo esto, entonces es un narcisista, entonces es porque tiene apego ansioso, apego inseguro, apego evitativo. Creo que esto, la consulta siempre va a estar buena para poder evacuar dudas, pero también para tener educación real, ¿no? Quedarte con información certera. ¿Y crees que los niños sería importante que conozcan algo más o menos de lo que es el sexo, de la sexualidad? Para mí, vuelvo a lo mismo, ¿no? La información es fundamental, pero no haría foco en la cantidad de información, sino en la calidad. O sea, que los chicos sepan de educación sexual integral. De hecho, bueno, hay un programa, ¿no? Que por suerte se aplica en las escuelas. Está buenísimo porque es esto, es preventivo, es información. em, Importa la calidad en el sentido de que sea una información adecuada para la edad de ese niño y que no sea un conocimiento divulgado por ejemplo, la pornografía. No, que sea una información orientada a el consentimiento, los límites, el cuidado del cuerpo, cómo vincularnos, bien, validar nuestras emociones.
Eso es fundamental. Claro. Y en relación al órgano masculino y femenino, ¿hay la misma cantidad de penes que hombres? ¿Hay la misma cantidad de penes que vaginas? O sea, todos son distintos en cuanto a tamaño, forma, color, para que la gente que nos está viendo por ahí, viste que hay gente que siente que tiene su pene raro, o la vagina, Sí, como eso es, me imagino que será como cada pene es un mundo y cada vagina es un sí. mundo. Hay tantos penes y vulvas como personas. Ok. Todas son distintas, todos están bien. Em, Creo un poco, ¿no?, que la pornografía generó esto de órganos sexuales Hegemónicos. hegemónico, recontra. Como los juegos. Entonces, claro, tal cual, como los cuerpos. Y lo que sucede un poco con esto es que si yo miro, ¿no?, una no por y veo que tienen órganos distintos a los que yo tengo, tal vez me llevo a preguntar, che, ¿yo realmente puedo tener relaciones o vincularme con este cuerpo que tengo? Como si tu cuerpo no estuviera bien para desear o para ser deseado. La realidad es que hay, no sé, clítoris más expuestos, más internos, labios más grandes, más chicos, penes curvos, el 30% te diría que es curvo, o tiene algún tipo de curvatura, hay distintos colores. No son anomalías las curvaturas ni. No, o sea, eso es yo diría que puede ser una problemática cuando impide, por ejemplo, que vivas tu sexualidad o que impida que tengas una penetración, Claro. Bien. que puedas penetrar. Y después hay vaginas más grandes que otras, ¿no? Por así Sí, decirlo, o que se pueden estirar más, o que se pueden estirar más, digamos, sí, más laxas, más laxas. labios más grandes, más chicos, colores distintos, Bien, más rugosas, menos rugosas. perfecto. ¿Esto te llega a la consulta como así problemas de gente que viene y cree que tiene una anomalía, algo raro, y vos le decís, no, en realidad es normal? Sí, más en relación a, bueno, a las vulvas también lo escucho más tal vez en penes, Empe- ¿no? Con respecto al tamaño o esto de la curvatura también, Ujú. ¿no? Más como algún tipo de prejuicio si en algún momento le hicieron un comentario de que el pene era chico, que no sintió tanto placer. ¿Esto llega más de gente adolescente o de gente adulta también? No, es ¿No gente importa? adulta. ¿De gente adulta? Sí, Mira, pero ¿vos tenés un público adolescente o los adolescentes ni se animan a ir a las consultas? atiendo solo personas adultas. Solo personas adultas. ¿Y las adolescentes, qué decís? ¿Se meten en la sexología, en la sexualidad o no? No, Yo creo que sí, yo no atiendo a un público adolescente, me dedico solo a adultos mayores de 18 años. claro. Pero tenés seguidores, digamos, de tus seguidores, de tu público que te siguen La realidad es que mi público también. específico es mayor a 30 años, Bien, o sea, todo orientado a 30, 60, en general es muy variado. Tengo pacientes, no sé, de 20, de 30, 40, 60, muy variado, pero siempre sí mayores. bien. Y en cuanto a estos complejos, también te llega gente mayor de 70, 80 años con complejos a nivel cuerpo también. No, no con complejos, es re interesante esto porque eh, qué bueno poder decir, ¿no?, que en la adultez, en los adultos mayores también tienen sexualidad, porque a veces se piensa que ellos, no sé, ya está, llegaste a los 60, a los 70 y se muere todo ahí. Sobre todo. Y en realidad no, creo que es una etapa súper linda de exploración, alejada, un poco alejada de la genitalidad, ¿no? Donde entendieron que no es ahí el punto, Ah, mira, es ¿no? interesante. Como que hay una exploración mucho más amplia. Entonces, los encuentros íntimos son también mucho más lindos. Claro, Se vive el placer, la satisfacción de otra manera. claro, porque la funcionalidad de los genitales puede ser que se pierda bastante con la edad o no. Sí, se puede perder, pero me refiero a que no porque haya una disfunción, ¿no? Sino que tienen tanta apertura, llegado después de determinada edad, que dicen, bueno, probemos otras cosas, Claro, ¿no? Que tal vez personas más jóvenes están como muy centradas en esto de, bueno, la penetración, el orgasmo, acabar, como todo el ABC. todo lado. A medida que vas siendo más grande, creo que también, bueno, un poco como el vino, ¿no? Vas Se puede mejorando con el mejorar. tiempo. Claro, claro, no, total. Y ahora vamos a pasar a sexo y sociedad, podemos llamarle así como el apartado. Ok. Hablamos de que hoy se dice, está estudiado, más o menos se especula que hay menos sexo
que hay menos sexo. O sea, que la gente, primero necesito que más o menos, si me podés desglosar eso, o sea, la gente tiene menos frecuencia básicamente en la semana de sexo, o qué es lo que pasa o digo, está más con una pareja y comparte menos la cama con otras personas. ¿Cómo es que baja? Yo creo que esto se divulgó bastante por una investigación, una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Acá no tenemos como datos certeros, ¿no?, de nuestra población, pero sí de esa encuesta se desprende que en los últimos años bajó un montón la cantidad de relaciones sexuales, ¿no? 1 de cada 4 jóvenes en el último año no tenían relaciones sexuales. Mismo también las parejas a largo plazo. O sea, hoy los vínculos son muchísimo más efímeros, que esto, bueno, puede ser multifactorial. Podemos pensar en una sociedad pospandemia, surgieron las redes sociales, hoy nos comunicamos a través de pantallas que dificultan un poco la conexión real. No sé, si pensamos tiempo atrás, también las relaciones se daban en otro tipo de contextos y se podía planificar mucho más a largo plazo. Hoy parecería que los vínculos son mucho más efímeros, ¿no? Las personas parecen más reemplazables. Existen aplicaciones de citas donde todo se vuelve efímero y reemplazable después de cada match, ¿no? Como, bueno, hubo algo que no me gustó, pasó a otro. Claro, Entonces es muy difícil también poder concretar una relación. sí. Es rara esa Un paradoja chongo fijo, claro. algo así. Sí, totalmente. Es rara esa paradoja de las aplicaciones de cita intentando que la gente se conecte más con la facilidad Sí, que tiene cuando en nuestra época, por ahí cuando teníamos 13, 14 años, que había que por ahí llamar a la casa de la chica que te gustaba o el chico que te gustaba, hablar con alguien ahí, tratar de juntarse, ¿no? Y hoy es mucho más fácil y sin embargo, sí, es re paradójico porque en realidad nunca estuvimos tan conectados exacto, y al mismo tiempo tan desconectados emocionalmente. claro, Que yo lo que creo es que se perdió eso, ¿no? Porque en realidad conectado estás con las personas, conocés gente todo el tiempo. Esto, te abrís una aplicación, hiciste match, te pusiste a hablar con alguien, pero a los segundos de hablar tal vez se cortó la comunicación o nunca concretaste para verte. Esto lo escucho un montón en terapia, de vínculos que nunca se concretan, ¿no? Esto que vemos tanto en redes del casi algo. Bueno, nunca llega a concretarse algo más. O bueno, chateamos solo por WhatsApp, por Instagram, y nunca nos vimos, hicimos sexting, lo conociste por chat, pero no, pero no en persona, nunca se dio esa conexión de sentir algo más. Entonces, bueno, es muy difícil poder concretar algo a largo plazo. Y quieras o no, la conexión emocional o la intimidad que vos puedas, no estoy hablando, ¿no?, de un amor o de enamoramiento para toda la vida, pero sí es fundamental el poder tener confianza, el sentirte seguro con la otra persona para tener cada vez más prácticas sexuales. Porque a medida que yo me sienta más confiado y sienta que tengo una apertura a la intimidad, bueno, me voy a animar a otras cosas. claro. Si seguimos hablando de tecnología, ¿crees que las redes sociales embarran la cancha, por así decirlo, de la sexualidad? Mm, Más o menos, ¿cómo repercute en la psicología de la gente al tener sexo? Yo creo que las aplicaciones de citas o las redes son una herramienta que pueden favorecernos o jugarnos en contra. Tal vez si sos una persona que te cueste mucho ampliar tu círculo social y conocer personas, las redes son una opción, ¿no? Para vincularte desde otro lugar, para conocer, pero al mismo tiempo genera esta ansiedad de que siempre va a haber algo mejor, como Claro, match, 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 a ver qué sigue. Esto no me gustó, a ver si hay algo mejor. claro. Claro, eso genera el problema de no poder Como muy desde la política del consumo, ¿no? ujú. Como el capitalismo, es la misma lógica. Como que los vínculos son descartables. Me compré este micrófono, bueno, no, quiero otro mucho más grande, que tenga más amplitud de sonido, listo, lo cambio. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Y en cuanto a las relaciones vinculares ya establecidas, también las redes sociales, el WhatsApp, dificultan estos vínculos, la vinculación. Sí, yo creo que sí, pero
no tanto por el tema del descarte, sino por la comunicación. Como excesiva, ¿no? Exceso de comunicación por ahí. Yo diría una comunicación fallida, porque vos cuando te conectás, cuando te ves con otra persona, si yo te digo algo y vos lo malinterpretás, tal vez da pie a que me lo repreguntes o a que tengamos un debate sobre eso, a que vea cómo me lo estás diciendo, no sé, que pueda ver tu expresión, tu entonación. En cambio, por WhatsApp yo no leo, o sea, interpreto a mi manera, no estoy escuchando ni tu tono de voz, ni veo tu cara, mi, eso se presta a confusiones, sobre todo, no sé, en algunas parejas que tal vez las discusiones van orientadas a, no, porque se conectó a las 3 de la mañana y miró mi mensaje, no me respondió, no, porque vi que seguía tal en Instagram, entonces, como que ahí las redes me parece que sí vienen a ensuciar la cancha. Ujú, claro. Y la industria del porno atenta también contra los problemas sexuales. ¿Ayudan un poco? ¿Uno puede aprender o son más problemáticas que otra cosa? Yo creo que el porno fue la educación sexual del siglo XXI, lo sigue siendo. Lamentablemente, muchos de nosotros no tuvimos educación sexual integral y esto, bueno, ha generado que tengamos un montón de tabúes y de prejuicios, de creencias en torno a nuestra sexualidad. Em, y me parece que muchas veces la pornografía nos lleva a tener muy idealizado el encuentro sexual porque son situaciones como muy espontáneas, arbitrarias, que no te van a pasar probablemente nunca. Claro, Llamaste a un plomero y bueno, claro, claro. pasaron Chao. cosas. Ajá, sí, sí. De la nada, gente sin ropa. Claro. Son cosas que en la realidad no te suceden o que es una performance, ¿no? Es un estudio de grabación con actores Claro. que fueron seleccionados para eso. Sí. Entonces, tal vez vos después lo querés replicar en tu vida y no funciona. A veces recomendamos a las parejas que vean sexo o las parejas ven. Sí, puede ser. O sea, la realidad es que con conciencia, ¿no? Teniendo en cuenta el consentimiento, esto que te digo de que son actores, de que es toda una puesta en escena, puede ser un recurso erótico. Obvio que sí. El problema está cuando me genera em, una adicción, ¿no? Cuando miro pornografía compulsivamente y eso lleva a que me masturbe compulsivamente o a que interprete que mi cuerpo no está bien por lo que estoy viendo, entonces después tenga más problemáticas para vincularme. Eso también sucede, ¿no? De que veo esa performance y digo, che, pero yo no tengo ese cuerpo que tiene tal chica, tal chico. Entonces, la verdad que vincularme me da un poco de vergüenza. Claro. Además, por lo general, a mí me da la sensación, y mucho se dice también, que el sexo está como más pensado para el hombre, ¿no? Como que la escena sexual del porno es más pensada para el disfrute del hombre, por así decirlo. Y el consumo es muchísimo más Mucho más de hombres. Entonces, bueno, sí, es una industria obviamente orientada mucho más a ustedes y sobre todo también si pensamos en que, a ver, las prácticas nos suelen hablar de conexión emocional, de ponerse un preservativo, de los riesgos, ¿no? O de esto, que sea, por ejemplo, una situación no espontánea, que sea una pareja que está, no sé, cocinando, che, amor, tengamos una cita, no pasan esas cosas. claro. No es como que no se habla de amor, no se habla de consentimiento, no se habla de salud sexual. eh, entonces, bueno, creo que por ese lado sí tiene este punto más negativo, pero con conciencia y teniendo en cuenta estas cuestiones puede ser un recurso erótico interesante. Claro. Vamos a ver, ya que tenemos acá los Algo preservativos, importantísimo vamos a es hablar de que, eso también. sobre todo en los jóvenes, Ujú. recurrentemente el 75% mira pornografía. Recurrentemente. Recurrentemente. Tremendo. Después de los 30 años, te diría que ocasionalmente el 85%. Y la primera edad de acceso a la pornografía de un chico, de un niño, es entre los 9 y los 11 años. Qué locura, a los 9 años así. 9 años. Porque te llegó, porque lo viste, porque te entró un virus, por lo que sea, pero es de 9 a 11 años. Claro, es tremendo.
Y ya que estamos hablando también del porno, de la educación sexual, sexo anal, ¿vos lo ves recomendable? Sí. Sí, digo. O sea, también, por ejemplo, las parejas homosexuales, hombres, sí o sí lo tienen que recurrir, imagino, o no Sí, necesariamente. o sea, el sexo anal siempre suele como pensarse, ¿no? Una práctica homosexual, pero en realidad algo que digo siempre es que el ano no tiene orientación sexual, ¿no? Es como, bueno, es una práctica que le puede gustar a cualquiera. Sí. ¿Y hay algún riesgo alto de contagio? ¿Tiene algún...? Siempre el único método de prevención para infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Importantísimo usarlo para cualquier tipo de práctica sexual. No estamos hablando solo para cuando hay una penetración, también para sexo oral armamos muy fácil un campo de látex o lo ponemos no para realizarle sexo oral al pene, pero sí es fundamental porque hoy, bueno, se está hablando un montón, ¿no? De que las infecciones de transmisión sexual aumentaron muchísimo y en los últimos 5 años aumentó un 70% los casos de sífilis. Un montón. O sea, un montón. Un montón. Entonces, independientemente de la práctica, si es anal, vaginal, oral, siempre utilizar no preservativo. Y en cuanto a profilaxis para mujeres, digamos, de mujeres, Acá en son? Argentina no tenemos el ¿No hay? campo de látex. No, no lo tenemos. ¿Cómo son? ¿Podrías describirlo vos, Samuel? Sí, el campo de látex es justamente como un campo de látex que se pone en la vulva, digamos, para poder realizar sexo oral, que también se puede realizar con el preservativo. O sea, no es que por eso no nos tenemos que cuidar. Lo cortamos y rápidamente se hace un campo de látex para tenerlo estiradito. ¿Vos más o menos qué crees? ¿Que la mayoría de gente se cuida, utiliza preservativo? ¿O No. que al revés, hay una gran cantidad de gente? Hay una gran cantidad de gente que no se cuida y lo escucho un montón y es muy lamentable. Escucho mucho, por ejemplo, estas excusas de, bueno, pero es mejor, se siente más, si me contagio después hay cura, puedo... Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pero a ver, la excusa es que para ganar más placer. Es roba mentira, ¿no? Porque está bien, sí, podés después tomar un retroviral y lo que sea, pero tomar medicación, o sea, es poner tu salud en riesgo, podés La exponer... excusa es, bueno, uno gana más placer, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, pero digo, Sí, que en realidad el hacer del sexo es mucho más que es eso. mucho más y que la realidad es que los preservativos cada vez están mejor, o sea, súper finitos, se siente un montón y que puedes hacer del acto en sí, de ponerte el preservativo, un acto erótico, o sea, puede ser algo también que te cachondee. Claro. O sea, lo que Claro. pasa es que si lo pensamos como, ay, espera, dejé la mochila en el comedor, o tengo que ir hasta allá a buscarlo. Ya se me bajó, bueno, ya está, se arruinó todo el momento. Y la verdad que sí, es un poco deserotizante. Pero si lo pensamos como parte del juego, tal vez que te lo ponga la otra persona, o esto, te seguís estimulando mientras te lo pones, es parte del encuentro. Y yo, bien. Vienen con sabores, con tachas, Sí, gacha, fluorescentes, para todos los gustos, para todos los tamaños. ¿me podés más o menos explicar cómo sería el procedimiento de una consulta sexológica? Yo es ¿cómo es? ¿Como una consulta como un psicólogo? O sea, son 40 minutos que uno habla, sos Sí. libre, ¿cómo? Bueno, sí, en principio es una sesión de admisión, una entrevista de admisión donde, bueno, escucha a la persona, a su historia sexual, cuáles son sus preocupaciones, sus temores, cuál es, ¿no?, el principal motivo de consulta. También veo ahí si hay que hacer alguna derivación, si es que hay alguna problemática más orgánica, ¿no? O que Claro, más sea necesario. proctólogo, puedes definir ahí, es proctólogo para el hombre y ginecólogo. No, también está el urólogo. Ah, y el urólogo, el Claro. urólogo para ambos. Sí, en realidad, o sea, lo que se evalúa, por ejemplo, no sé, si hay cuestiones hormonales, bueno, tal vez se tenga que hacer una consulta con un endocrinólogo, no si son cuestiones más, por ejemplo, de suelo pélvico, sí con una ginecóloga, si son cuestiones urinarias o referidas al pene, bueno, es con un Urólogo. urólogo. Y proctólogo, Son, artículos. no, no. Ah, no, perdón.
Claro, si son cuestiones, no sé, de hemorroides, próstata, Ajá. bueno, mire Ahí lo el derivas. proctólogo. Sí, se hace una interconsulta, en realidad no es que le digo, bueno, toma, es tu problema. No, la idea es trabajarlo en conjunto de manera integral, pero sí está bueno como poder abarcar esa cuestión más em, orgánica, no anatómica, si se quieren. Y después se hace un diagnóstico presuntivo con esta historia que te digo sexual que te cuenta el paciente, teniendo en cuenta también las creencias, los prejuicios. Muchas veces, a ver, yo siempre digo que es multifactorial, ¿no? Porque influyen estos factores biológicos como cuestiones de hormonales o de toma de medicación que influyen en tu deseo, o estás atravesando justo un posparto, entonces estás reencontrándote con tu cuerpo. Pueden ser también factores psicológicos, ansiedad, una situación de duelo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo abordás un paciente que te llega, si es que no sé si te ha pasado, pero si te pasó, ¿cómo abordás un paciente que te llega con un problema de